Resulta que ahora abogados de migrantes vietnamitas y birmanos alegaron en una moción de emergencia este martes que el gobierno de Trump deportó a sus clientes a Sudán del Sur. Esto en violación de una orden judicial previa. Y según los abogados, al menos una docena de migrantes fueron abruptamente trasladados a ese país africano esta semana y los abogados dicen además que algunos no recibieron el aviso adecuado para que les diera la oportunidad de impugnar esa decisión del gobierno. Así que vamos con Gustavo Valdés, tiene los detalles. Habíamos escuchado obviamente de los casos, Gustavo, de venezolanos, de otras nacionalidades saliendo ya directamente fuera del país y fuera de sus países de origen, pero esta es otra circunstancia que muestra realmente la amplitud de la política que está adelantando Donald Trump, mucho más que pareciera estar desatendiendo órdenes judiciales. Eso lo hace más complicado, ¿no? Así es, y estas son secuelas de los casos tanto de Abrego García como del intento de utilizar la ley de enemigos extranjeros para deportar rápidamente a personas de Estados Unidos. Este es el juez en Massachusetts que ordenó que el gobierno no podía deportar a ningún inmigrante a un país que no fuera el suyo sin que se les diera la oportunidad, primero, de saber que se iban a ser deportados y que se defendieran de esta orden de deportación. El grupo, según el gobierno, serían unas 8 personas a las que califican de personas con alto riesgo criminal, personas que ya tenían condenas en Estados Unidos. Hay entre ellas un mexicano y en particular hay 2 personas a las que, según sus abogados, no se les dio esta oportunidad o el aviso suficiente para poder luchar en contra de esta deportación. Se suponía que estaba en un avión rumbo a Sudán del Sur, en África. Este juez ordenó en una audiencia de emergencia que no perdiera el gobierno de Estados Unidos custodia de estas personas para evitar lo que pasó con Abrego García, que ahora el gobierno dice que ellos no tienen control sobre él, que no lo pueden recuperar de la cárcel salvadoreña en la que está. Y esto es mientras se lleva una audiencia para determinar si de verdad el gobierno de Estados Unidos rompió la ley. El Departamento de Seguridad Nacional defendió sus acciones diciendo que ellos siguen las leyes, resaltando no solamente que están siguiendo las órdenes judiciales que tienen a estos inmigrantes en algún lugar. No quisieron decir exactamente en dónde están por cuestiones de seguridad, según lo informaron, así es que no sabemos si están necesariamente en Sudán del Sur. Criticaron al juez, de la misma manera que lo han hecho en otras ocasiones, de que un juez de distrito esté deteniendo las deportaciones a nivel nacional. Si bien cumplimos plenamente con la ley y las órdenes judiciales, es absolutamente absurdo que un juez de distrito intente dictar la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Y es interesante también lo que dice precisamente esta funcionaria, Gustavo, porque ayer mismo nada más el secretario de Estado y en otras ocasiones, Marco Rubio, ha dicho que los jueces no le pueden dictar política exterior en un claro desafío, digamos, al poder que tiene la tercera rama del poder en los Estados Unidos. Pero bueno, pasemos a otro tema relacionado, por supuesto. Ayer hablamos de estos detalles de la decisión de la Corte Suprema de permitir que Estados Unidos o que el gobierno pueda comenzar a deportar a aquellas personas o aquellos venezolanos que están bajo el TPS en algunas condiciones. Pero, ¿cuál ha sido la reacción precisamente a esta decisión, Gustavo? Así es, una orden interesante porque fue la gran mayoría, 8 de los 9 jueces dijeron que el gobierno de Trump tiene la autoridad de suspender esta protección temporal para cientos de miles de venezolanos que tenían esta protección temporal de deportación. Y ahora el presidente de Venezuela, Maduro, está criticando esas acciones. Aquí lo curioso es de que las razones por las que estos inmigrantes están pidiendo asilo en Estados Unidos es precisamente por las acciones del gobierno venezolano, que ahora se queja de las acciones del gobierno estadounidense. Entonces el TPS era una protección mínima que tenían. Ahora se los quitaron. Yo rechazo y repudio el retiro del TPS como protección especial a la migración venezolana.
Migrar no es delito. Quitarle el TPS sí es delito, porque es un derecho que ellos tienen. Migrar es una necesidad humana. La política ahora va a ser interesante ver cómo reacciona el gobierno de Venezuela ante el potencial regreso de estos inmigrantes. Por mucho tiempo Venezuela se negaba a recibirlos, bajo presión del gobierno de Estados Unidos ha estado recibiéndolos, así es de que es un cambio, además de que de alguna manera, al igual que sucede con otros migrantes, los venezolanos estaban enviando remesas a Venezuela que quizás sean importantes para la economía. Una dinámica obviamente interesante políticamente, pero malas noticias para los cientos de miles de venezolanos que creían tenían una protección temporal y ahora van a tener que enfrentar la posibilidad de tener que regresar a su país. Es importante lo que tú dices. Primero, en términos de las remesas, es cierto, por muchos años y muchas décadas, algunos gobiernos le han dado la espalda, Gustavo, a esta situación de migración, porque obviamente las remesas son una entrada muy importante. Y la otra parte que es muy importante que aclaremos es que en este momento los mismos venezolanos siguen teniendo esta protección. Todavía hay pasos varios en las cortes del país, así que antes de cualquier cosa, pues, de todas formas hay que ir preparándose con gente que sepa, con abogados de inmigración, cuál es el camino que pueden tener estos casi 350,000 venezolanos. Gracias, Gustavo.